Bien, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, y vamos a leer el capítulo 6, el versículo 24 y 25, y después saltamos al capítulo 7 del 1 al 16. Solo quiero que ustedes me sigan con su vista, yo lo voy a leer, pero que pongamos atención en esto que vamos a leer. Segunda de Reyes 6, 24 y 25, y después Segunda de Reyes 7 del 1 al 16. ¿Lo tenemos, hermanos? A leer, dice así: Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. 7. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues los caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová.
Señor, en esta hora queremos darte gracias y poner este tiempo en tus manos, Señor. Tú conoces lo que cada hermano trae dentro de sí, Señor, conoces sus preocupaciones, conoces en este momento su corazón, Padre. Yo te pido que despejes sus mentes, su cuerpo de cansancio, su alma de desánimo, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestros corazones. Quita toda distracción, Padre, para que tu palabra nos hable y nos transforme, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, en predicaciones pasadas nos han estado hablando acerca del profeta Eliseo. Y bueno, como pueden ver, de acuerdo a lo que nos han predicado, hemos visto cómo antes de Eliseo estaba Elías. Elías lo llama el Señor y le pasa, por así decirlo, la estafeta a Eliseo. Y entonces Eliseo viene a ocupar el lugar de Elías y empieza a hacer una serie de milagros, de que la mano de Dios interviene cuando él hace algo. Y bueno, Eliseo haciendo muchos milagros, los que nos han predicado en semanas pasadas. Y bueno, vamos a ver en qué tiempo es que Eliseo hace todo esto que acabamos de leer, profetiza. Eliseo es llamado en un tiempo de decadencia de los reinos. Si ustedes se fijan, Primera y Segunda de Reyes nos habla de los reyes que hubo tanto en Israel, en el reino del norte, como en Judá, el reino del sur. Y nos habla de lo que los profetas decían al pueblo, pero principalmente los profetas se enfocaban a las autoridades del pueblo de Israel, que en este caso eran los reyes. Y cuando Eliseo está haciendo esta profecía que acabamos de leer, el tiempo que él está viviendo es una decadencia tanto religiosa, tanto moral, política, en todas las demás naciones o pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Entonces Eliseo es llamado en un tiempo así de decadencia para hablarle a los reyes de Israel y decirle decir cómo estaba en ese entonces el reino de Israel. Y aquí nosotros podemos ver, fíjense, el pueblo de Israel, el reino del norte tuvo 20 reyes, 19 reyes, de los cuales todos los reyes fueron malos. Si ustedes van leyendo poco a poco Primera y Segunda de Reyes, cuando habla del reinado, cuando habla de un reinado, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, o hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero en general la mayoría de los reyes hizo lo malo delante de Dios. Y 20 reyes en el reino del sur, en el reino de Judá, de los cuales 8 reyes fueron buenos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía el profeta Eliseo? ¿O a qué se dedicaba un profeta? ¿Por qué era levantado un hombre como profeta? Porque anunciaba la palabra y la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Anunciaba la palabra y la voluntad de Dios. Y también no solo eso hacía, sino que denunciaba la rebelión y el alejamiento de Dios del pueblo. Cuando un profeta hablaba y decía una profecía, hablaba acerca de lo que estaba sucediendo en el pueblo y lo que Dios podía hacer si el pueblo seguía en el estilo de vida que él que estaba llevando. Entonces, no solo hablaba la voluntad de Dios, sino que también denunciaba la rebeldía, denunciaba la desobediencia y por consiguiente anunciaba que si el pueblo no corregía sus caminos, muy pronto vendría un juicio sobre el pueblo de Dios, un juicio divino. Lo cual nos habla, hermanos, de que Dios nunca disciplinaba o castigaba, porque hay muchos que se preguntan, ¿Dios castiga o Dios no castiga? Dios sí castiga, pero nos castiga por amor, nos castiga para corregirnos, nos castiga para volvernos a Él. Así es que Dios nunca castiga a alguien que antes no le haya advertido ya lo que puede pasar si uno persiste en estar en el pecado, uno persiste en la desobediencia. Dios dice su palabra que es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Pero por qué es así Dios? Porque quiere que todos nos arrepintamos y retornemos a Él. Y no retornemos una vez y luego volvamos al pecado, sino permanezcamos siempre en Él. Y ese es el propósito, ese era uno de los propósitos de un profeta. Cuando Dios levantaba a un profeta era denunciar el pecado del pueblo, pero que el pueblo se arrepintiera y volviera definitivamente a Dios. Y lo que el profeta decía no era su palabra, no era lo que a él se le ocurría, no era lo que sus ojos veían. Decía, bueno, yo creo que el pueblo debe hacer así,
sino lo que el profeta decía era lo que Dios le revelaba a él para decírselo al pueblo. Entonces de ahí que cuando nosotros leemos, siempre cuando un profeta hablaba decía, así dice Jehová, o así dice él, Señor, porque lo que él decía no venía de él, sino era un mensaje de Dios para el pueblo. Y algo que es importante siempre recordar, hermanos, que la profecía siempre tiene tres características: siempre es para edificar, siempre es para exhortar y siempre es para consolarnos. Algo que nos debe de quedar muy claro es que Dios no nos quiere destruir, Dios quiere el bien para nosotros, pero ese bien va a ser a través de la corrección y de la disciplina. Entonces, ¿cuáles son las características de una profecía? Que edifica, que exhorta y que consuela, ¿ok? Y eso lo vemos porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan en Primera de Reyes 22, en donde está Acab le dice al rey Josafat, oye, creo que tenemos una tierra que nos pertenece y que está en posesión de otro, vamos a conquistarla y vamos por ella. Y Josafat le dice, oye, pero no hay aquí hay que consultar primero a Dios. Y Acab dice, bueno, a ver, voy a traer a mis profetas. Y desde luego los profetas estaban igual de corrompidos que el rey, estaban alejados de Dios. Y los profetas vienen y le dicen, sí, rey, tú ve porque te pertenece y Dios va a estar contigo. Pero Josafat dice, no, consultemos a alguien que sea más comprometido con Dios, alguien que esté más cerca de Dios. Y entonces Acab dice, bueno, sí tengo un profeta que es como tú dices, un profeta que teme a Dios y su nombre es Micaías, pero la verdad, ¿sabes? No me gusta mucho consultarlo a él porque él siempre me declara mal. O sea, nunca dice lo que mis oídos quieren oír, siempre me declara mal. Y hasta el rey se atreve a decir, yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solo mal. Y bueno, por eso es que la profecía es para edificarnos, exhortarnos y consolarnos, porque nos va a corregir. Pero en medio de esa corrección nos va a decir Dios, pero yo te amo, estoy contigo. Y también nos va a consolar, no estás solo. Y bueno, en ese contexto, hermanos, que les acabo de platicar, es en donde es levantado Eliseo. Y en ese contexto es donde él profetiza esto que acabamos de leer. Y el día de hoy vamos a ver 3 elementos del juicio de Dios. ¿Por qué del juicio de Dios? Porque el título de la predicación es que Siria sitia a Samaria. O sea, ¿por qué Dios permite que los adversarios vengan sobre su pueblo? Porque tiene un juicio sobre ellos por su desobediencia, por su rebelión. Y bueno, son 3 elementos del juicio de Dios. El primero es la humillación y está en el capítulo 6, 24 y 25 y versículo 1 y 2 del capítulo 7. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y habla de los alimentos o de las cosas que se estaban vendiendo para que el pueblo comiera a un gran precio. Dijo entonces Eliseo, el 7, 1 y 2, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Si nosotros nos fijamos, cuando Dios emitía un juicio sobre el pueblo de Israel, siempre usaba a otras naciones, lo vimos hace rato en la clase de Pentateuco, Dios usaba a otras naciones peores que el pueblo de Israel, más sanguinarios, perversos, más grandes, más fuertes, para castigar al pueblo de Israel, para llamarles la atención, para corregirlos. Y nosotros podemos ver en todo el Antiguo Testamento cuál era el ciclo de vida del pueblo de Israel. Estaban un tiempo obedeciendo al Señor, pero después se les hacía como, se acoplaban o se acostumbraban a que Dios les daba, a que Dios les proveía, y entonces después de esa obediencia venía un tiempo de pecado, un tiempo en donde el pueblo olvidaba a Dios, se apartaba de Dios, se entregaba a la idolatría, se olvidaba de Dios y empezaba el pecado. Cuando ya el pueblo estaba en tanto pecado y en consecuencias mortales, entonces empezaban a clamar a Dios y decían, Señor, reconocemos que hemos pecado, y entonces su Dios, el Dios de Israel, los escuchaba y entonces mandaba el juicio, eran corregidos, eran castigados, pero en esa corrección oía el clamor del pueblo
y entonces el pueblo se arrepentía y venían a Dios y decían: hemos pecado contra ti, perdónanos. Había perdón, había arrepentimiento y había perdón, y otra vez volvía el pueblo a la obediencia. Y era un ciclo así, hermanos, era el ciclo de obedecer, pecar, juicio, arrepentimiento, perdón, obedecer, y así vivía este ciclo, y así lo vivió el pueblo de Israel. Y a veces lo que veíamos hoy en la mañana, algún punto que tocó el hermano, nuestro pastor en la clase, no somos nada diferentes al pueblo de Israel, nada diferentes. Nosotros vivimos a veces en ese ciclo igual: desobediencia, después el pecado, viene un juicio sobre nosotros, nos arrepentimos porque oímos la palabra de Dios, su Espíritu Santo nos redarguye, pedimos perdón y volvemos otra vez. Pero pareciera como si nos gustara estar en esa situación de estar arriba, estar abajo, 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 y después otra vez arriba y después otra vez abajo, y vivimos ese ciclo del pueblo de Israel. O sea, no somos diferentes, somos exactamente igual. Y lo que el hermano nos decía, a veces decimos: qué tremendo era el pueblo de Israel, qué duros de servir, qué cabezones. ¿Cómo puede ser que viendo lo que habían visto de parte de Dios no creían? Y nosotros actuamos exactamente igual. Dice ahí que en los versículos que acabamos de leer, que Siria, una nación más perversa, más grande, más fuerte, más equipada, sitia a Samaria. Samaria es Israel, era el reino del norte. Y sitiar, ¿qué quiere decir? Es rodear. ¿Se acuerdan que las ciudades todas estaban amuralladas? Entonces el enemigo llegaba, se posaba afuera del pueblo, pero no podía entrar porque había murallas, porque las puertas habían sido cerradas. Pero si el enemigo sitiaba a Israel, no había forma ni de entrar ni de salir, no había forma de hacer negocios, no había forma de proveerse de alimento. Entonces pasaba el tiempo y el alimento que estaba dentro del pueblo se iba consumiendo, el mismo pueblo lo iba consumiendo, y entonces llegaba un momento en donde la escasez y el hambre, la hambruna era muy, muy tremenda. Pero ¿por qué no abrían y salían a comprar? Porque el enemigo estaba ahí afuera, y una vez que abrieran las puertas iba a entrar y los iba a tomar como ciudad. Y entonces ahí dice que lo rodea, no hay alimento, no hay negocios, no hay forma de surtirse. Y entonces Samaria entra y está en una situación extrema, pero ¿por qué Dios los lleva a esa situación? Porque profetas antes le habían dicho al pueblo de Israel: estás lejos de Dios, estás desobedeciendo, estás en idolatría, has hecho lo que Dios te ha dicho que no hagas, eso es exactamente lo que estás haciendo. Y entonces venía el juicio de Dios, y parte de ese juicio fue permitir que una nación más fuerte y enemiga viniera y lo sitiara. Y entonces aquí dice que había la situación del pueblo se hizo extrema, se hizo muy grave, y entonces había un hambre muy tremenda, de tal modo que dice aquí que la cabeza de un asno se vendía por dinero. Y ustedes saben que un asno era un animal inmundo para los judíos. Dios les había dado leyes alimentarias, leyes de higiene, en donde había ciertos animales que podían comer, pero otros no. Y aquí en el versículo 24 y 25 nos dice: tanto que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas. El estiércol era una especie de una planta silvestre, así como un tipo de verdura, pero que generalmente no consumían. Pero ahorita, dada la emergencia, lo tenían que hacer. Pero además, no solo no lo consumían, sino que aparte estaba el precio por los cielos. Y por eso dice que vendían la cabeza de un asno. Un asno era un animal impuro para los judíos, no lo debían comer, no era parte de su alimentación. Sin embargo, ahorita era lo único que había, eso, era la cabeza de un asno. Y más adelante en el mismo 6, hermanos, en el versículo 6:28, no lo leí porque es muy largo, pero en el 6:28 habla de canibalismo, en donde dos mujeres, por el hambre que ya tenían, dicen: hoy cocemos a nuestro hijo, yo hoy cozo a mi hijo, pero mañana te toca cocer al tuyo, vamos a cocerlo y nos lo vamos a comer. Era tanta el hambre que ya había en Samaria por el sitio en el que vivía, que empezó a haber canibalismo.
Entonces quiere decir que la situación de Samaria era pero muy, muy grave. ¿Hasta qué punto nos lleva el pecado? ¿Hasta qué punto nos lleva la desobediencia? Que Dios nos deja tocar fondo para ver si ahí volteamos al cielo, volteamos a Él y le decimos, Señor, perdóname y sálvame. Entonces ya estaba viendo canibalismo ahí. Y después dice en el 7:1 que Eliseo profetiza y dice que va a haber mañana, o sea, en 24 horas va a haber comida, va a haber alimento y además van a bajar los precios. Pero la gente que lo escucha no cree en eso. La gente que lo escucha dice, no, pues este está loco. ¿Cómo? Si el ejército de Siria está allá afuera, ¿cómo puede ser que vamos a tener alimento en abundancia? Los precios van a bajar. No, no lo creo, no lo creo. Y bueno, aquí podemos, hermanos, aprender y tener una aplicación muy práctica. El pecado sitia nuestra vida también. Así como inmovilizó al pueblo de Israel, el pecado también sitia nuestra vida. Nos esclaviza, nos aprisiona, nos cautiva. Lo mismo que el pueblo de Israel vivía, hoy lo seguimos viviendo nosotros. No somos esclavos de una nación, pero a veces seguimos siendo esclavos del pecado. Y este pecado nos cautiva, nos aprisiona, no nos deja salir así de nuestro entorno y nos esclaviza y además nos separa de Dios. Igual que el pueblo de Israel estaba separado de Dios en ese momento y como si Dios les hubiera dado la espalda, así estaban los enemigos sobre ellos y así es el pecado en nuestras vidas. Nos separa de Dios, nos hace inútiles, nos esclaviza. Y a veces vivimos esa misma vida del pueblo de Israel en un ciclo de pecado, de levantarnos y volver a caer. Y así como Samaria estaba sitiada también y en una situación muy grave, también nosotros nos encontramos a veces sin Dios, alejados de Dios, en una situación muy grave, en una situación muy extrema, porque el pecado nos alcanza. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. Tarde o temprano el pecado va a cobrar su factura. A Dios no le podemos engañar ni decir, bueno, yo estoy llevando una doble vida, pero nadie se da cuenta. En la iglesia voy, alabo, levanto mis manos y nadie sabe de lo que yo vivo ocultamente. Pero déjenme decirles que el que importa que sepa, sí lo sabe, que es el Señor. ¿Ok? Así es que el pecado tarde o temprano nos alcanza. Y así como Samaria estaba viviendo una situación desesperada de hambre, de hambruna, de desesperación, de desolación por haberse alejado de Dios, exactamente así también nos pasa cuando estamos alejados de Dios. En nuestra vida hay desesperación, en nuestra vida hay aridez, en nuestra vida hay un vacío espiritual cuando estamos lejos de Dios. Y podemos venir a la iglesia, hermanos, cada 8 días y podemos levantar nuestras manos y sentir que la alabanza me llegó y estuvo wow. Pero eso es el domingo, un par de horas, pero salimos y allá seguimos con nuestra vida, con nuestro alejamiento de Dios, con no buscarle a diario, con no ir a su palabra a diario, con no estarle buscando en oración diario. Y entonces somos cristianos que efectivamente somos salvos, pero no pasa nada en nuestras vidas, ¿sí? Y hay un vacío espiritual. Y además déjenme decirles que el precio del pecado pronto nos cobrará la factura. Y el pecado, hermanos, no es, bueno, yo vivo en pecado y bueno, yo me hago responsable de las consecuencias que van a venir. Si yo las he de vivir, órale, yo sé lo que va a venir y me aguanto. Pero resulta que el pecado no es así. El pecado tiene consecuencias colectivas. Mi pecado va a afectar a mi familia, mi pecado va a afectar a mi iglesia. Pero ¿cómo si yo estoy viviendo en pecado, estoy haciendo cosas ocultas que nadie sabe? Pero ¿saben? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y aunque nadie sepa que yo estoy en pecado, Dios sí lo sabe. Y tarde o temprano va a salir a la luz, y tarde o temprano, y más temprano que tarde, se refleja en la iglesia. Nos afecta a los de la iglesia, nos afecta al cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que somos un cuerpo y que si un miembro del cuerpo está mal, se duele, está enfermo o está en pecado, todo el cuerpo lo resiente. Así es que el pecado cobra consecuencias colectivas
y como miembro de una familia, de ser miembro como esposa, como esposo, como hijos, el pecado va a cobrar la factura a nivel familiar. No nos podemos engañar ni tratar de engañar a Dios de que, bueno, yo enfrento mi pecado y yo asumo las consecuencias y me voy a ir al infierno, sí, ¿y qué? No, el pecado nos alcanza y va a cobrar su factura. Y nos hace, así como el pueblo de Israel a cada rato violaba el pacto que tenía con su Dios, así nosotros lo hacemos también. A veces violamos el pacto que hemos hecho con Dios, el compromiso que hemos hecho con Dios de decirle, ok, yo te he aceptado como Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Y hay un compromiso y hay un pacto y lo violamos a cada rato. Y así como estas mujeres y el pueblo de Israel cayó en el canibalismo, de llegar a decir, ok, vamos a cocer hoy a mi hijo, y ahí dice que se lo comieron, y que cuando le tocó a la otra mujer entregar a su hijo para comérselo, ella lo escondió. Entonces por eso esta mujer va con el rey y le dice, oye rey, mira lo que está pasando, esta mujer está haciendo trampa. O sea, no habían caído en que la trampa o lo malo no era que esta mujer haya negado a su hijo para cocerlo, para hervirlo y comérselo, sino hasta dónde habían llegado ya por el pecado que ellos vivían. O sea, no reconocían que su pecado los había llevado hasta esa situación. Y a veces también nosotros actuamos así. Tocamos bajo, tocamos fondo, andamos en pecado y después decimos, pero ¿por qué me está yendo así? Si yo voy a la iglesia, si hace muchos años que conozco al Señor, ¿por qué me está yendo así? Porque creemos que acercarnos a Dios o tener el favor de Dios es a través de nuestras obras, y no es así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. O sea, no nos damos cuenta de que estamos en tal situación porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Dios. No todo lo que vivimos, hermanos, es consecuencia del pecado, pero sí la mayoría de veces. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida y analizamos nuestra vida a la luz de la palabra y a la luz de Él, de su voluntad, y vemos y decimos, no, efectivamente en mi vida no hay un pecado por el que yo esté pasando por esto, pero la mayoría de veces sí. La mayoría de veces es porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos violado el compromiso que tenemos con Dios, porque creemos que podemos engañar a Dios y vivir dobles vidas, y al fin que no va a pasar nada. Hasta ahorita llevo años haciéndolo y no me ha pasado nada, nadie se ha dado cuenta y mírenme, y creemos que somos más listos que Dios. Y resulta que cuando llega esta prueba a nuestra vida, le reclamamos a Dios, pero Dios dice, tú andas en pecado, tú tienes estas consecuencias y estás viviendo porque es resultado de tu pecado, y después contra mí dices, ¿por qué, Señor? Y así era el pueblo de Israel también, por el ciclo de pecado que vivía. Y bueno, en el versículo 2, Eliseo dice, profetiza y dice que al otro día va a haber alimento y bajos precios. Y en el 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás. O sea, uno de los capitanes del rey dijo, no, así como está la situación, tú estás mal, yo no puedo creer eso que tú estás diciendo. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Lo que veíamos también en la mañana, no creyó. Tuvo incredulidad en su corazón, él se dejó llevar por las circunstancias y dijo, no, lo que está viviendo la ciudad es muy grave, o sea, ni Dios nos puede ayudar, es lo que él está diciendo. La situación es tan grave, estamos en un problema tan fuerte que ni Dios nos puede ayudar, ni Dios es suficiente para ayudarnos. Y él no solo lo pensó, lo sintió, lo creyó en su corazón, sino que lo expresó y lo dijo. Y entonces Eliseo le dice, ok, tú mañana vas a ser testigo de esto que yo estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo no es palabra mía, sino es palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre se cumple. Pero por cuanto tu incredulidad, lo vas a ver, pero tú no vas a disfrutar de esa bendición.
no vas a disfrutar de esa respuesta de Dios. No le dice te vas a morir, literalmente no se lo dice, pero más adelante vemos que eso sucede. Y a veces así también nos pasa, nosotros decimos no, ni Dios me puede ayudar en este problema tan grande que tenemos, ni Dios puede hacer nada por nosotros. Creo que Dios no es suficiente para mi problema, Dios no es suficiente para mi necesidad. Sí, sé que Dios lo ha hecho en otras vidas, la Biblia habla de que abrió el Mar Rojo, la Biblia habla de que abrió el Jordán, pero hoy en lo que yo estoy pasando, no creo que Dios pueda hacer nada. Y no le creemos a Dios y creemos más en nuestros recursos y en lo que nosotros podemos hacer, en nuestro dinero, en las influencias que tenemos. Vamos a ver al amigo, al compadre, a todo, antes de reconocer que Dios es suficiente para nosotros, porque Él es suficiente, Él lo ha dicho, Él lo ha prometido y Él lo ha cumplido. ¿Quién de aquí ha visto la infidelidad de Dios? La infidelidad de Dios. ¿Cuándo han clamado a Dios y Dios les ha dicho, pues no, no, por cuanto eres esto, eres aquello, no, y no hemos recibido una respuesta de Dios? Dios es fiel con todo y lo que somos, no lo acabamos de cantar. El Señor no está mirando mis defectos y mis agresiones, Él es bueno, Él no me quiere destruir. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que la palabra de Dios es veraz, lo que Dios dice se cumple. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, si Él dijo, lo va a hacer. Y lo que Eliseo estaba diciendo en ese momento iba a suceder. Era palabra de Dios e iba a suceder. Así es que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, hermanos. Confiar en la palabra de Dios. Su palabra es siempre para bien. En Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios quiere para nosotros es algo bueno. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de mal y no de bien. Dice pensamientos de bien y no de mal, para que alcances el fin que esperáis. Dios no nos quiere destruir, Dios quiere nuestro bien, así como quería el bien del pueblo. Y por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios, para que conozcamos las promesas de Él y saber que esas promesas se van a cumplir. En el Salmo 19:7 dice que el testimonio de Jehová convierte el alma, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, que la palabra de Dios alegra el corazón y que la palabra de Dios alumbra los ojos. Es necesario que vivamos alimentándonos de la palabra de Dios. Es lo único verdadero que tenemos en este mundo, es la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos y insistir en ella. El segundo elemento del juicio de Dios es el propósito. Hay un propósito cuando Dios emitía un juicio sobre Israel. Dios tenía un propósito, no era destruirlos, no era decirles, por cuanto les he dicho esto y no lo han hecho, pues ahora que les caiga un rayo y que desaparezcan de mi vista. Siempre era advertirles y estarles recordando de su palabra, de lo que Él había dicho, pero en todo tenía un propósito. Y el propósito que encontramos en este pasaje que leímos es que Dios se glorificara. Es que Dios se glorificara y que el pueblo regresara a Él. Ahí en el capítulo 7, versículo 3, del 3 al 11, pero el 3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Esto nos habla de los hombres leprosos. Ustedes saben que eran hombres que eran ¿qué? Rechazados, eran sacados de la ciudad porque la lepra o los enfermos de lepra era un foco de infección totalmente para todos los demás. Así es que ellos eran aislados, eran sacados, y este pasaje habla de que los leprosos estaban fuera de la ciudad amurallada, las puertas cerradas y ellos afuera de la ciudad, y sintiendo un rechazo total. Lo que ellos estaban esperando, ¿qué era? La muerte nada más,
Para alguien enfermo, en donde los médicos han dado un diagnóstico de muerte segura, eso es lo que a veces espera un enfermo. Ya no quiero más sufrimiento, ya no quiero más agonía, lo que quiero es ya morir. Cuando uno está sin Cristo, hermanos, pareciera que está así, está uno desahuciado cuando uno no conoce al Señor, porque está lleno de miseria, sin esperanza, viviendo en el pecado. No hay en donde, no encontramos una respuesta para nosotros más que en Dios. Y así estamos como los leprosos. Y aquí dice en el 4, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, ya estaban conformes con la muerte que iban a tener, fuera de la ciudad, o fuera yendo al campamento de los sirios, y que allí los mataran. Pero dicen, bueno, pues si lo más seguro que tenemos ya es la muerte, pues vamos a intentar algo. Es como decir, ya tenemos el no, pero a ver, vamos a intentar a ver si nos dicen que sí. Y van estos leprosos y van a ver si les dan la oportunidad allá en Siria de vivir, en el campamento de Siria, de vivir. Y entonces dicen, se levantaron, versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. O sea, vemos que Dios es glorificado, número uno, por las personas que usó. 4 leprosos, por los que nadie daba nada, al contrario, ya estaban fuera de la ciudad, ya los habían echado, a través de ellos se glorifica. Número 2, a través de los milagros que Dios hizo. ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo? Aquí hizo un milagro en el que en el ejército hubo un milagro, vamos a decirlo así, un milagro de audición. Hizo que el ejército sirio oyera cosas que no pasaron. Ajá. Si ustedes leen también en su casa el capítulo 6 del que nos predicaron hace 8 días, habla de que Eliseo pidió a Dios que dejara en un porcentaje ciegos al ejército que estaba ahí, que había ido por Eliseo en Dotán. O sea, ahí fue un milagro, digamos, de ceguera, vamos a decirlo así, y aquí Dios vuelve a hacer otro milagro en la audición del ejército de los sirios, porque dice ahí que oyeron estruendo de carros, ruido de caballos, un gran ejército. Y entonces, ¿qué sucede en el ejército sirio? Se llena de temor y se va, pero nada de eso sucedió. Pero ahí vemos la intervención de la mano de Dios, o sea, Dios haciendo un milagro creativo, algo que no podía suceder, que humanamente, que lógicamente no podía suceder, la mano de Dios interviniendo, y lo hizo. Y dice aquí que entonces el ejército enemigo oyó y dijo, estos de Samaria no solo vienen con su ejército, sino que contrataron a los de Egipto y a los amorreos, y contrataron, les pagaron, y ahora vienen estos ejércitos enemigos a luchar contra nosotros. Vámonos, porque estamos perdidos. Y entonces el enemigo se va. ¿Ok? Y otro, bueno, ¿y cómo aplicamos esto hoy a nuestra vida, hermanos? Hace unos par de fines de semana, una hermana aquí nos decía que Dios utilizó a una persona que la persona que menos ella se imaginaba, la utilizó para que Dios le hablara, para que ella recordara muchas cosas que había dejado de hacer, detalles que estaba pasando por alto, y esa persona que ella utilizó no es cristiana, y es su suegra. Y ella decía, estoy maravillada porque Dios nos ama tanto que utiliza a las personas que menos pensamos para corregirnos, para llamarnos la atención, para animarnos, para exhortarnos. Y así Dios hace, así como Dios utilizó a Siria para corregir a Israel, Dios lo hace hoy. Y a veces decimos, pero ¿cómo este hermano que es iletrado, que es tan sencillito, que no está preparado, cómo puede ser que Dios lo haya usado para hablarme? Y así sucede.
¿Cómo puede ser que mi vecino que no es cristiano, Dios lo usó para hablarme, Dios lo usó para corregirme? ¿Cómo puede ser que a veces hasta los enemigos Dios los usa para llamarnos, para recordarnos, para exhortarnos, para animarnos? Dios lo sigue haciendo, así como lo hizo con un pueblo, Dios sigue actuando de la misma forma o aplicando esos mismos principios de diferentes formas, pero nos sigue llamando, nos sigue llamando. Dice en 2 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A veces nosotros creemos, no, ¿qué me va a enseñar? Si yo estudié o si yo sé más, tengo más años en el evangelio, ¿qué me va a enseñar? Pues ese hermano o esa persona, Dios la pone para que nos enseñe, para que nos instruya. El juicio de Dios, hermanos, es instrumental y disciplinario. Instrumental porque usa a cualquier persona como instrumento para hablarnos, y es disciplinario porque a través de su juicio nos corrige, nos disciplina, nos hace que volvamos a Él. ¿Y a cuántos de nosotros no hemos en una situación adversa, hemos visto la mano de Dios interviniendo sobre nosotros? ¿Cuántos ya olvidaron el milagro de nuestra hermana Ruth Flores? ¿Lo recuerdan, hermanos? La hermana sanada de cáncer. ¿Por qué Dios no sane a todos? No lo sé. Pero Dios intervino en el cuerpo, en la salud de mi hermana Ruth, y la hermana Ruth ya testificó de que los doctores han diagnosticado, se ha confirmado que su cáncer ya no existe más en ella. ¿No es la mano de Dios interviniendo sobre su pueblo en salud? ¿Cuántos nos han testificado de que no tenían para la semana, para un gasto, para la colegiatura, para los pasajes de los niños, tal vez a veces hasta para alimento en nuestra mesa, y que fueron y que vieron sin querer en un saco, en un abrigo, y encontraron un billete, o llegó una hermana, un vecino, no sé por qué, pero Dios puso en mi corazón y le traje esto, o nos llegó una despensa? ¿Cuántos lo hemos experimentado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pedido por un trabajo y después de mucho tiempo y de insistir, el Señor abre las puertas de un trabajo? Vemos la mano de Dios milagrosamente interviniendo en las adversidades o en las situaciones en las que nosotros humanamente no podemos. Y es verdad, no podemos si es que Dios no interviene en nuestra vida. Así es que no nos olvidemos de ello. O peligros en la calle, que hemos sido, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces no hemos sido librados de accidentes? Nosotros sin darnos cuenta. Yo me recuerdo que a mí alguna vez, trabajando, todavía no tenía mis hijos, pero ya casada, me subí al camión, me senté y sentí así como Dios, y desde luego fue de Dios, que me dijo, levántate porque te van a asaltar. Y así fue. Bueno, no me asaltaron porque el Espíritu de Dios me lo hizo sentir, pero sí vi como el asaltante se paró cerca de mí, yo me paré rápido, me fui a la puerta de atrás, él se fue a la de adelante y toqué el timbre, hice como que me iba a bajar, él se bajó y yo ya después dije, no, siempre no, me equivoqué, y me fui. Pero fue tan claro que Dios me hizo sentir, levántate porque te van a asaltar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La mano de Dios interviniendo milagrosamente en nuestra vida. La forma en que se glorificó Dios fue en la provisión, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entonces aquí otra forma en que se glorificó Dios, hubo provisión, porque estos leprosos ya lo que esperaban era la muerte. Vamos, y pues si nos dan la vida, qué bueno, pero si nos matan, pues eso nos iba a pasar de todos modos aquí. Y llegan, y ¿cuál es su sorpresa? Que encuentran alimento en abundancia, vestido en abundancia, y resulta que no encuentran la muerte sino la vida. No encuentran la muerte sino la vida. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, exactamente eso Él hace con nosotros. Estamos sin provisión, estamos sin esperanza, estamos nada más tal vez esperando la muerte, porque no hay esperanza para nosotros. Sin en cambio Dios viene a nuestra vida, nos toma,
y nos hace pasar de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, y nos da provisión, en todos los sentidos nos da la provisión. Dice Mateo 6, 25 y 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué entramos en tal angustia? Porque no tenemos para la renta, porque no tenemos a lo mejor para la comida de mañana y no confiamos en el Señor. Si Dios una y otra vez nos ha sustentado. Hace un par de domingos un hermano nos decía, ¿no? Estuve 2 meses sin empleo, pero nunca vi mi mesa vacía, nunca vi mi alacena vacía. Y Dios poco a poco abriendo las puertas para que yo finalmente pudiera poner mi negocio. ¿No lo oímos, hermanos? ¿Dios no ha llenado nuestras vasijas? Sí, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Vamos a seguir siendo fieles a Dios. Y cuando Dios da ¿en qué? En abundancia. Mi mamá antes usaba una palabra que decía, no seas pichicata, o sea, no des poquito, no seas como las que venden comida en la calle, que le dicen, deme un taco de esto, y abren la tortilla y le ponen y lo extienden y le tiran y lo extienden, ¿no? Y decía, no seas pichicata, sírvele bien. Entonces, cuando Dios nos da en abundancia. Y no dice, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta qué. O sea, no hasta que tengas poquito, sino hasta que sobreabunde. O sea, que tengas lo suficiente para tus necesidades y para que puedas dar al necesitado, para que compartas. Entonces, no hay que estarnos preocupando, angustiando, entrando en un estrés de qué vamos a hacer, porque Dios es suficiente para cubrir nuestras necesidades. ¿No acaso Dios lo sabe? ¿No sabe de qué tenemos necesidad? Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras, o sea, todo lo que Dios sabe de lo que tenemos necesidad, serán suplidas, ¿ok? Pero dice aquí también que los leprosos, dice que llegaron al campamento, empezaron a comer, y entonces comían y iban y ¿qué? Y guardaban, y fueron a otra tienda y comieron y guardaron, dijeron, ¡yuhu! ¿Cuánto ahora sí? O sea, todo lo que hemos encontrado. Pero el Espíritu de Dios o el Dios mismo les hace sentir y dicen, no, esperen, detengámonos, estamos haciendo mal. Porque mientras nosotros estamos aquí comiendo y hasta guardando vestidos y alhajas, allá un pueblo se está muriendo de hambre, tanto que ya 2 mujeres se comieron a su propio hijo. Estamos haciendo mal. Vamos y demos las buenas nuevas. Digámosle al rey que no hay nada, que Dios hizo un milagro, que Dios intervino, que Dios nos está dando la salida, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha desamparado, que Dios no quiere nuestra destrucción, que nos está dando una oportunidad más para volver a Él. Vamos y digámoslo. Y entonces dice la palabra de Dios en el 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio. Así es que estaban siendo egoístas por unos momentos, pero recapacitaron y fueron y dieron las buenas nuevas. Y eso nos habla de que ahora que nosotros conocemos al Señor, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Hay millones de gentes allá afuera desesperados, sin esperanza, sin una respuesta a su existencia, sin un propósito o sin un propósito verdadero, porque el único propósito verdadero es el que da Dios cuando venimos a Él. Le encontramos sentido a la vida, le encontramos el porqué de nuestra existencia aquí. Hay millones, miles de gentes allá afuera sin esa esperanza.
Y nosotros que ahora conocemos al Señor, tenemos que ir afuera y anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vive, que Cristo nos ama, que Cristo nos salva, que Cristo nos puede perdonar y que nos puede dar vida eterna. Entonces, no es ahora yo soy salvo, bueno, mi papá ya y mi mamá es salva, mis hermanos son salvos, mi esposo es salvo, mis hijos son salvos, ya, con eso me conformo, mi familia es salva, tienen la vida eterna y lo demás, pues que cada quien se rasque con sus uñas, no. Ir y compartir las buenas nuevas de salvación, no quedarnos callados, así como estos leprosos recapacitaron y dijeron, no, vamos a dar las buenas nuevas, así nosotros poder hablar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios, que en Dios hay vida nueva, que Dios nos hace pasar de muerte a vida, y que no solo eso, sino que para poder vivir aquí en esta tierra nos da la ayuda, la orientación, la dirección de su Espíritu Santo. Así es que hay gracia y misericordia, y los leprosos fueron a decir, buenas noticias, díganle al rey que ya no hay enemigo, díganle al rey que Dios hizo un milagro, díganle al rey que hay mucho alimento, díganle al rey que podemos ahorita comer todo lo que queramos, vestirnos con vestidos lujosos, porque hay en abundancia, porque Dios no nos ha olvidado, porque Dios no nos dio lo que sí merecíamos conforme a nuestra desobediencia, sino que Dios es Dios bueno y misericordioso y nos está dando para satisfacer nuestras necesidades. Y entonces los guardias desde luego no le dijeron a los leprosos, a ver, pásenle y vayan con el rey. Dijeron, ok, aquí esténse y nosotros vamos a ir a darle la noticia al rey. Y van y le dan la noticia al rey y vamos a ver qué hace. En el 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey y de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces lo que hace el rey es que el rey no cree. El rey dice, no, eso no pudo haber sido, esos leprosos nos están engañando, vieron mal, o será que quieren para que abramos la puerta y ellos entren. No, eso no puede ser, no puede ser. Sin embargo, la mano de Dios estaba ahí y sí podía ser. Y el rey estaba experimentando la misma incredulidad que su capitán, el capitán del que habla al principio del pasaje. No puede ser, no puede ser. Ellos tramaron algo y le dice a los que están alrededor, lo que ellos están haciendo es que como saben que tenemos hambre y que ya estamos desesperados y que estamos en una grave situación, quieren que salgamos y abramos las puertas y ellos se van a meter. Y entonces nos van a atrapar. Yo creo que no es cierto lo que esos leprosos dicen. Y entonces ahí entramos al tercer elemento de el juicio de Dios, que es la temporalidad. Todo juicio de Dios no era para siempre, ni es para siempre, es temporal, y así lo hizo también con su pueblo de Israel. Entonces en el versículo 12 dice, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han hecho los sirios. 13, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel. O sea, el rey dice que no, pero los que están a su alrededor le dicen, ok, rey, ¿qué perdemos si también nos vamos a morir de hambre? Porque estamos sitiados, porque ya no hay alimento. ¿Qué perdemos? De hecho, no solo la gente se está muriendo, los animales también, ya hay muchos animales muertos. Así es que con los que nos quedan, ¿por qué no mandas a que se cercioren de esto que dicen estos leprosos? ¿Por qué no mandas? Y vemos. Y entonces el rey dice, ok, y dice que mandan 2 caballos. En el 14, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno
de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Entonces el rey dice, no, esto es demasiado bueno para ser verdad, no puede ser verdad, y él insiste en confiar en él mismo y en los recursos que él tiene. Expresa sus pensamientos, expresa lo que él siente, lo que sus ojos están viendo, y simplemente la situación adversa en la que ellos están como pueblo, y no quiere ver más allá de eso, ni confiar en Dios, ni levantar sus ojos a Dios y decirle, Señor, ayúdanos, hemos pecado, te hemos desobedecido, pero nos arrepentimos, ayúdanos. Y también nosotros hacemos lo mismo. A veces cuando ya estamos en una situación tan difícil, lo que hacemos es buscar muchos recursos, pero no ir a Dios. O agotamos todos nuestros recursos y por último decimos, bueno, a ver, voy a pedirle a Dios a ver qué pasa, sintiendo como que Dios es nuestra última opción y a ver si Él puede hacer algo, ¿ok? Y luego dice, continúa usando sus recursos, envía 2 caballos para averiguar y dice, a ver, id y ved, a ver, cerciórense si eso que dijeron los leprosos es cierto. Y resulta que sí es cierto. Y lo que él pensaba como que Dios no podía hacer y que era como mucho pedir y mucho esperar, se da cuenta de que es verdad y Dios trae una bendición al pueblo de Israel. Y nosotros a veces así preferimos luchar con nuestros recursos y la respuesta de Dios es, ok, clama a mí y yo te responderé, yo te voy a escuchar, confiesa tus pecados, arrepiéntete, vuelve a mí y yo voy a escucharte. Ningún pecado, no, por pequeñito que sea, lo voy a pasar por alto. No tengo escogidos, no tengo favoritos. Así como demandé de Moisés y de David, que fueron los grandes siervos del Señor, pero no pasó por alto ningún pecado de ellos. Todo lo trajo a cuenta el Señor. Así es con nosotros. No va a pasar por alto nada que hagamos, ningún pecado, por oculto que esté, lo va a pasar Dios. Pero Él dice, ok, ven a cuentas, ponte a cuentas conmigo, por más perverso que sea tu pecado, estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a ver tu arrepentimiento y que te alejes de eso. Y podemos ver cómo Dios nos dice, como en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Así como el rey le dice a los que manda a ver, dice, vayan y vean, a ver si es cierto. Dios nos dice también hoy, gustad y ved, ven, acércate, ven a la cruz y ve que efectivamente yo soy bueno, yo te amo, yo no quiero destruirte, yo no quiero que tú te pierdas, yo soy bueno y quiero que tú te salves, quiero edificar, quiero vida para ti, no quiero muerte, no quiero destrucción, quiero vida para ti. Y quiero abundancia para ti, una vida espiritual abundante. Y en el último, en el 15, del 15 al 17 dice, y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres que los sirios habían arrojado por la premura. 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí? Que lo que Eliseo había profetizado se cumplió. ¿Era palabra de Eliseo o palabra de Dios? Era palabra de Dios, porque él dijo, así dice Jehová. Y si así dice el Señor, lo va a cumplir. Lo va a cumplir, va a ser para corregirnos, para disciplinarnos, y nos va a doler porque Dios no puede tolerar el pecado, ni chiquito ni grande. Y aunque nadie lo sepa, Él lo sabe y no va a tolerar el pecado de nadie, por muy consagrados que pudiéramos ser o por muy renombrados que pueda ser un siervo de Dios, no va a pasar por alto ningún pecado. No se lo pasó a nadie y no se lo pasó a su pueblo, y nos va a corregir y va a traer un juicio sobre nosotros. Así es que la palabra se cumplió. ¿Qué se cumplió? Que hubo alimento y hubo precios bajos y hubo alimento en abundancia. ¿Y qué otra cosa se cumplió de la palabra de Dios? Que el capitán del rey que dijo, no, esto no puede ser, esto ni Dios nos puede ayudar. Dice ahí en el 18 que
el rey, en el 17, el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y cuando el pueblo oyó que había alimento, abrieron las puertas y ¿qué salieron? O sea, caminando, dijeron, a ver, uno por uno, y todos en orden pasaron. No, se abrieron las puertas y como en el metro de la Ciudad de México, salieron todos, atropellaron al príncipe y entre todos pasaron encima de él. ¿Y qué sucedió? Murió. Así es que él oyó que efectivamente había alimento en abundancia, los precios bajos. Fue testigo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumplió. Pero Eliseo le había dicho, pero por cuanto no creíste, tú no vas a comer de él, no vas a disfrutar de esa gran bendición. Y sucedió que la gente pasó encima de él y murió. La palabra de Dios, hermanos, se cumple. Dios, grabemos esto en nuestro corazón, Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros no es siempre lo que nosotros queremos o creemos que es lo mejor para nosotros. Dios va a corregirnos, Dios va a traernos a Él de cualquier forma, así sea de una forma dolorosa, para que volvamos a Él, porque el propósito de un juicio o de una corrección o de una disciplina de Dios es traernos de nuevamente a Él, que dejemos ese mal camino y vengamos permanentemente a Él. No un día sí, dos no, cuando tengo trabajo sí, pero cuando me va mal, entonces vengo corriendo al Señor, pero cuando me va bien me olvido de Él. Es traernos a Él permanentemente. Y aquí aprendemos que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:4 que muchas cosas van a pasar, que nuestro llanto un día va a ser enjugado, no va a haber ya con el Señor lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber dolor, que todo esto pasará, pero ¿qué? Que su palabra no pasará. Su palabra es veraz, su palabra se va a cumplir letra a letra, que lo que dice la Biblia, lo que Dios ha dicho, se va a cumplir para nosotros. Y también, a pesar de todo lo que vivamos aquí, su palabra, una de sus promesas dice que estaré con vosotros los domingos que vayan a la iglesia. Estaré con ustedes las navidades que celebran que yo nací. Dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos así? Entonces vamos a vivir en consecuencia de eso que creemos y de esa promesa que Él nos ha dado. Y nos ha dado una promesa de vida eterna. Dice Juan 3:16, el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que Dios lo cumplirá? Dios es veraz y lo cumple. Dice en Josué 21:45, cuando Josué da las últimas palabras al pueblo de Israel, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, letra a letra, palabra a palabra. Y por cuanto la palabra de Dios es veraz, y Dios es veraz y Dios es fiel, la gloria le pertenece a el hombre, le pertenece a Dios. Por eso Dios es el único que puede ser glorificado. Por eso Dios espera de nosotros que le alabemos, que le glorifiquemos, que vivamos agradándole en todas las cosas que hagamos, que vivamos pensando, haciendo cada paso que damos en la vida, que Dios existe, que Dios nos está mirando. Y entonces podremos acabar con la pregunta de decir, ¿es bueno o es malo que haga esto? ¿Es bueno que tome vino, una copa de vino, o será malo? Simplemente la pregunta sería, Señor, yo sé que tú estás, porque has estado desde el principio y hasta el fin, y sé que tú me ves. La pregunta es, Señor, ¿te agrada esto que voy a hacer? ¿Te agrada esto que voy a ver? ¿Te agrada esto que voy a leer? ¿Te agrada esto que voy a mirar en el cine? Si físicamente Jesús estuviera aquí, sabemos que Él está con nosotros y su Espíritu está con nosotros, pero si físicamente pudiéramos tener a Jesús a un lado de nosotros, podríamos decirle, Jesús, voy a ir al cine, ¿puedes entrar conmigo a ver esta película? ¿Ustedes qué creen que Jesús, si es una película
que sabemos de antemano que no, que Jesús diría, sí, al fin nada más le adelantamos las escenas malas. Jesús, ¿tú te podrías sentar en este momento a que yo vea este programa de televisión conmigo? Sí, ya nada más cuando salga una escena fuerte, pues adelántale. Jesús, ¿tú podrías compartir esta revista conmigo? ¿Te agrada que yo la lea? Tú y yo la podríamos leer y estar en paz. Y entonces tal vez eso nos quitaría el saber, ¿está bien o está mal? Y dejar de oír muchas voces que nos dicen, tómatela, ¿una qué? Una no es ninguna. Ay, no seas tan escandaloso, no seas… Simplemente, Señor, ¿te agrada? ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada lo que mis ojos están viendo? ¿Te agrada lo que estoy viendo en la tele? ¿Te agrada cada paso que doy en mi vida personal, con mis hijos, como esposa, como empleado? ¿Eso te agrada, Señor? Y nos quitamos de preguntarle a muchos si es bueno o si es malo. ¿Cuál es la conclusión de esto, hermanos? Que la desobediencia y el apartarse de Dios siempre traerá un juicio divino sobre nosotros, siempre. Aunque creamos que somos más listos que Dios, aunque creamos que somos más listos incluso que la iglesia o que los pastores, siempre Dios no pasará por alto ningún pecado, como lo hizo con el pueblo de Israel. No le pasó por alto ningún pecado, era su pueblo y había sido llamado para hacer luz en medio de las naciones, pero estuvo mal y lo corrigió. Y la corrección duele. Después no podemos burlarnos de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así es que si vivimos en pecado, tratando de engañar, tarde o temprano la factura va a ser cobrada. La corrección es siempre para nuestro bien, siempre. Dios nos va a corregir para traernos nuevamente a Él, para andar nuevamente en el camino con Él y para que permanezcamos en Él. Solo Dios merece la gloria y la alabanza. Para eso fuimos creados, para agradar a Dios y para alabarle, no para otras cosas. Todo lo demás son añadiduras. Nuestro objetivo principal es agradar a nuestro Señor. Y en la adversidad siempre hay misericordia y bendición. Amén. Aún en la adversidad y en el dolor hay misericordia y bendición en abundancia. En un momento, cuando empieza la prueba, no entendemos y reclamamos y nos quejamos, pero conforme vamos humillándonos ante Dios, Dios va mostrándonos su propósito y vamos siendo edificados. La disciplina es para siempre. Dios nos castiga, Dios nos destruye, Dios es un tirano, Dios ama al vernos sufrir. Desde allá arriba dice, sí, qué bueno, así me gusta verlos. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Su disciplina es temporal. Su perdón es permanente. Él siempre está esperándonos para que vengamos a Él, confesemos nuestros pecados y Él nos perdone. Su plan, que todo hombre, que todo ser humano retorne a su Creador y permanezca en Él. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo creemos, hermanos? Okay. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a ponernos de pie. Hoy hemos visto 3 elementos del juicio de Dios. El primer elemento es la humillación, el segundo elemento es que hay un propósito en el juicio de Dios y el tercer elemento es que el juicio de Dios es temporal. Les voy a invitar, si alguien quiere, hermanos, pasar al frente. Hoy es tiempo, así como Dios todo el tiempo nos está esperando. Si usted tiene que ponerse hoy a cuentas con Dios, si usted tiene algo que está haciendo en su vida, practicando en su vida, de lo cual nadie sabe, pero el Señor sí, entendamos que no lo va a pasar por alto, que Dios nos va a corregir. Pero si no es así, hermanos, gracias a Dios y démosle gracias a Dios por ello, porque Dios, hasta ahorita hemos estado en la voluntad de Dios y Dios está con nosotros. El que quiera pasar al frente, hermanos, venga al frente, póngase a cuentas con Dios. Señor, queremos darte gracias en esta hora porque tu palabra es tan hermosa, es tan precisa, Señor, pero es aún más hermosa cuando la podemos entender, es aún más hermosa
cuando, Señor, podemos tener en claro cuál es tu voluntad, Padre. Hoy hemos visto, Señor, cómo el pueblo de Israel, Señor, desobedeció, se apartó de ti, Señor, y aún tal vez con todo el dolor de tu corazón tuviste que disciplinarlos, tuviste que corregirlos, Señor. Y así hoy haces con nosotros, Señor. También nos corriges, nos disciplinas, pero por amor, Señor, porque quieres que andemos en tu voluntad, Padre, porque quieres, Señor, que te obedezcamos, porque quieres bien para nosotros y no mal, Señor. Gracias porque sé que, Señor, es necesario que nos humilles. Gracias porque es necesario, Señor, a veces que toquemos fondo, Señor, para voltear a verte, Señor. Hasta ahí nos llevas tú y permites esto en nuestra vida para que volteemos a ti, Señor. También gracias porque, Señor, en medio del juicio, Señor, hay un propósito, Señor, que tú seas glorificado, que nuestra boca te alabe, que nuestra vida te glorifique, Señor. Para eso fuimos hechos, Señor, para agradarte, Dios. Enséñanos, Señor, que en medio de la adversidad ahí estás tú interviniendo milagrosamente, Señor, que volteemos a verte, pero que nunca perdamos, Señor, de vista el ser agradecidos contigo, porque tú vas a hacer y estás haciendo grandes cosas en nuestra vida, Padre. Y también la temporalidad de tu juicio, Señor, no es para siempre, Señor, es por un tiempo, Señor, en lo que tú hablas a nosotros, a nuestro corazón, somos corregidos, Señor. Gracias porque nos amas tanto, gracias porque siempre estás esperando el retorno del hombre hacia ti, hacia su Creador, Padre. Gracias porque, Señor, aun cuando hemos pecado, Señor, tú nos has amado y nos sigues amando y nos das la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Que quede claro, Señor, que nada pasarás por alto, Señor. Ningún pecado, Señor, pasarás por alto en nuestra vida. Todo lo traerás a cuenta, Señor. Y que tengamos claro, Señor, que el pecar es pecar contra ti, Señor, pero las consecuencias van a ser colectivas. Dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestra iglesia, Señor, dañamos a nuestro entorno, Señor. A veces creemos que lo podemos hacer escondidas y que somos muy listos porque no nos ha pasado nada, Padre. Pero tarde o temprano, Señor, saldrá la luz y tarde o temprano, Señor, nos llamarás a cuentas. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque pueden estar y están poniéndose a cuentas contigo. Gracias por esta oportunidad, Señor, que al venir al trono de tu gracia y hallar misericordia y socorro, Señor, bendice a mis hermanos, anímalos, exhórtanos, Señor, pero también consuélanos, Señor, en medio de lo que vivimos, Padre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra, ¿verdad?